Doctor Artidoro Cáceres Velázquez, muy agradecidos de concedernos esta entrevista para librosperuanos.com. Mis agradecimientos a ustedes que han tenido la delicadeza de pensar en mí. No tiene por qué, doctor, al contrario. En esta ocasión vamos a hacer la entrevista en ocasión de su libro Psicología de la Criminalidad. Ahora que padecemos una ola de inseguridad ciudadana. Cierto. Y que usted siempre está produciendo artículos al respecto. Su libro plantea una serie de reflexiones sobre la conducta criminal. Y por tanto, permítanos hacernos una primera reflexión. La existencia de criminales natos, sin motivaciones sociales o educacionales, ¿desmiente la teoría que el origen de la criminalidad es social? No, lo complementa. En primer lugar, los seres humanos, y mi base es la teoría de la evolución, Charles Darwin, señala que somos el producto de más de 4.000 millones de años y que en nuestro encéfalo hay estructuras que algunos han calificado de cerebro de reptil, cerebro de mamífero, cerebro de vertebrado, cerebro de humano. Esto implica que dentro de las estructuras hereditarias hay antecedentes de cocodrilos, de buitres, de hienas, de serpientes, de palomas de la paz. Yo he postulado una teoría a la que le llamo PACOR, que es un acróstico de P-A-C-O-R. En esta teoría el término P implica potenciales de criminalidad. Esos potenciales de criminalidad son, en este caso en los animales, se llaman etológicas, porque la palabra etología es una disciplina que estudia la conducta, el comportamiento y la mente de los seres vivos, inclusive la del hombre. Entonces este potencial etológico es un potencial. Si la persona que nace, ser humano, vive en un ambiente favorable, entonces es posible que estos potenciales se corrijan. Pero hay otra cosa muy importante, los animales no tienen violencia, lo que tienen es agresividad. La agresividad es una herencia para continuar en la vida, para la selección natural. La violencia es un constructo cultural, es un producto de la sociedad. La violencia es una agresividad destructora. Los animales que son depredadores lo hacen para supervivir, matan animales para poderlos comer y supervivir, pero una vez que han saciado su apetito ya no comen más y no depredan gratuitamente. El ser humano es capaz de matar por matar. Eso es la diferencia entre agresividad y violencia. Hemos heredado la agresividad, pero después de ese potencial hay otros factores biológicos, como por ejemplo la herencia. Eso significa que el factor es genético. Se ha demostrado que hay cromosomas que son elementos que implican destructividad. Esos cromosomas están en una fórmula que es XYY, que es un cromosoma masculino adicional, porque la fórmula del varón es XY, la mujer es XX, pero hay personas que tienen XYY, una doble Y, que es una mayor dosis de testosterona, por ejemplo. Entonces estas personas tienen gran proclividad desde muy niños a la destrucción, a la violencia. Y este factor es biológico, es genético. Es un factor que inclusive puede heredarse. Esto es lo que determina, por ejemplo, el perfil psicológico del psicópata. Además de este factor que es biológico, genético, hay factores congénitos. Los niños que tienen madres que han sufrido en el embarazo, los niños que tienen madres que han consumido drogas, incluyendo hipnóticos, que han fumado más de 10 cigarrillos al día, son niños turbulentos, destructores, llamados malcriados. O sea que hay un potencial también congénito, es decir, de embarazo. Con estos potenciales el ser humano vive en la sociedad y recibe lo que la sociedad le da. Si la sociedad lo cultiva, modela su personalidad, tiene una familia cariñosa, protectora, orientadora, educadora, esos personajes con esos antecedentes tienen agresividad, pero no violencia. Pero si estos niños en estas condiciones
con embarazos difíciles, estresantes, etc. O con partos que han destrozado estructuras cerebrales del control emocional. Tienen un ambiente desfavorable, criminógeno, violento, aumentan su potencial y aquí viene ya el factor social. Pero la respuesta a la pregunta es: no desmerecemos los factores sociales, son muy importantes. Yo, a mi juicio, si usted me pregunta qué es más importante, yo le diría lo más importante es la educación, el factor social. Perfecto. Permítame hacerle una repregunta sobre la primera parte de su respuesta. Usted dice que en los animales encontramos más bien agresividad, pero no violencia. Cuando un coyote o un zorro entra a un gallinero, sin embargo, mata a todas las gallinas, no solamente a las que va a comer. ¿No detectamos allí una especie de destructividad? Sí, es una destructividad, pero la diferencia con la violencia es que el coyote, y por eso la fórmula el hombre es un lobo para el hombre, no es correcta. Porque ningún coyote mata a otro coyote, ni un lobo mata a otro lobo. Mata, y no lo mata, compite, por ejemplo, por la conquista de la hembra. Inclusive hay animales que en su competencia se hieren, se desbarrancan cuando la lucha es en la montaña, pero cuando el vencedor se da cuenta que el vencido hace, como diríamos en nuestro popular lenguaje limeño, chepa, no lo destruye, lo ayuda a levantarse, le lame las heridas y lo lanza, no lo come. El hombre destruye a su propio congénere, a su propio ser humano. El coyote, el zorro que entra a un gallinero, con mucha frecuencia no come conejos tampoco, ni mata conejos, solo mata gallinas, pero es incapaz de matar y comerse a otro coyote o a otro lobo. Esa es la diferencia, que el ser humano mata a veces gratuitamente. Los sicarios matan por dinero, no les importa a quién matan, ni siquiera saben por qué los matan. Esa es la diferencia entre agresividad y violencia. Entonces, en cambio, en una guerra, por ejemplo, se mata al ser humano porque hay una diferencia de objetivos, ¿no? Que sean territoriales, políticos, etc. Pero esa violencia en los animales no se presenta. Un perro no mata a otro perro, inclusive salvo que se los entrene, ¿no? Como en la pelea de gallos. Si son entrenados, entonces sí se destruyen entre ellos. Pero yo me pregunto cuánto sufrirá un gallo cuando mata a otro gallo en la lucha, ¿no? Muy interesante. A propósito de que el hombre se presenta como el lobo del hombre, esta afirmación estaría casi secundando la teoría antropológica que sostiene que la criatura humana es un ser fallido. No. Si consideramos que las fallas estructurales no le permiten vivir en una determinada sociedad, como ahora ocurre con la tecnología moderna, que nos da una serie de aparatos para los cuales no nos ha educado suficientemente, somos fallidos. Pero es que la educación es la que debe perfeccionar todo. La educación es la que debe decirnos con exactitud qué somos. Y esta no es una afirmación moderna. Sócrates lo preguntaba 4 siglos antes de Cristo. Conócete a ti mismo, decía en Delfos, y Sócrates preguntaba y preguntaba y repreguntaba hasta que al final decía: ya ves que no sabes nada, ni siquiera sabes quién eres. Por eso, diciéndonos el mensaje, tienes que saber quién eres, tienes que saber cuáles son tus objetivos. Decimos que ser fallido, sí, porque para comenzar, el ser humano no comienza a caminar desde que nace como una cabrita, un caballo. No comienza a comer desde que sale del huevo como el pollo. Nosotros tenemos que tener un periodo largo de preparación, de entrenamiento, de formación. Eso es negativo, claro, somos fallidos, pero es muy positivo porque da posibilidades para que la sociedad construya un ser mejor. A propósito de esa construcción de un hombre como ser mejor, el hombre no siempre nace bueno y la sociedad no siempre lo corrompe. Entonces, ¿cuál sería la utopía social deseable? El hombre no siempre nace bueno, tampoco es una afirmación tan correcta. Sí, yo creo que debemos considerar que el ser humano, por alguna razón, se llama Homo sapiens.
nace con una serie de potencialidades, una enorme cantidad de potencialidades. Vamos a comenzar con una que es la más importante porque ha hecho del Homo faber el Homo sapiens, que es el Homo loquens, el lenguaje. El lenguaje es una capacidad que no lo tiene ningún animal. El lenguaje es un proceso mental que permite utilizar un idioma, una lengua. En nuestro caso, el castellano. Eso nos ha permitido no solamente comunicar nuestras ideas, comprender al otro, sino que también cultivarnos además del lenguaje verbal con el lenguaje gráfico. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo que el lenguaje se está prostituyendo. Ahora le voy a dar 2 o 3 ejemplos nomás, porque esto ya merece otra entrevista. Decimos, por ejemplo, una propaganda que escuché la semana pasada, atún de pollo. ¿Qué nos están diciendo con eso? ¿Que es atún, que es un pescado? ¿O es pollo, que es un ave? No, nos están dando una mezcla o un producto nuevo. Nos dicen cerveza de chocolate o de cacao. ¿Qué es esto? Café de trigo. ¿Qué es esto? Mate de coca. El mate es una hierba, el coco es la coca. Entonces el lenguaje se está deteriorando. Antes a mí me decían, o la gente decía, les decía a sus padres papacito. Después le decían papito. Después le han dicho papá. Ahora le dicen pa. Lo mismo ocurre con la mamá. ¿Cómo estás, ma? Abuelita, nanita, ahora abue. El lenguaje se está restringiendo. Estamos utilizando una de las maravillas de la naturaleza, que es el lenguaje, y lo estamos deteriorando. Y no digamos nada de los mensajes escritos, esos que se hacen en WhatsApp o los famosos emoticones, que ni siquiera son jeroglíficos, porque el jeroglífico era un símbolo gráfico del lenguaje. Entonces no estamos utilizando lo suficiente. Es evidente que la sociedad no nos está educando para ser homo sapientísimos, nos está dejando retrocediendo. Sírveme un agua mineral, señor. No tenemos agua vegetal ni animal. ¿Por qué agua mineral? ¿Se da cuenta de esos detalles del lenguaje? Entonces, estos errores hacen que el hombre, ser un ser fallido, lo es más cuando la cultura, la educación, no es la suficientemente propulsora del desarrollo humano. Y eso es una falla enorme de la educación moderna. Nos está sugiriendo con esa afirmación y explicación que la sociedad de consumo es el principal enemigo del pensamiento racional. Así es, estoy completamente seguro. Nada más que en la modernidad, en estos días se está discutiendo, por ejemplo, lo que significa el transfugismo. Nos están acostumbrando a una fórmula que en una publicidad decía, úsese y déjese. Antes usted compraba una casa y era para sus hijos, para sus nietos y sus bisnietos. Ahora alquila, o si la compra después la vende, o si tiene una casa después se va a un departamento. Hay un transfugismo. Otro ejemplo, los jugadores de fútbol antes se ponían una camiseta, como por ejemplo Lolo Fernández con la U, y por más que le ofrecían dinero para ir a otro equipo, no lo hacía. Ahora los jugadores de fútbol en un año o 2 están en un equipo, están en otro. Hay un transfugismo, y no digamos nada de los políticos. Entonces, y no digamos nada de las parejas. Ahora se consume parejas. Antes, amigos, enamorados, novios, marido y mujer. Ahora, como dicen los chicos, chapan nomás, se saltan. La sociedad está deteriorándose. Nos están implicando en esta sociedad de consumo. Usted antes compraba un frigidero, un automóvil, y le duraba para toda la vida. Ahora tiene que cambiarlo cada 5 o 10 años porque si no ya no sirve. Y por supuesto, los divorcios son más frecuentes que los matrimonios. Entonces, en este decurso de la civilización moderna, en donde la civilización está perdiendo su esquema moral, ¿quiere decir que la criminalidad es una tendencia casi irreversible y creciente? Creo que si la educación, que es la panacea, el remedio por excelencia, no cambia sus objetivos y no se moderniza, porque mire, ¿por qué es que los hombres maltratan a las mujeres? ¿Por qué? Usted mete a un individuo a la cárcel porque le metió un puñete a su mujer y se ha puesto a pensar por qué este hombre maltrata a su mujer. Este acto delictivo, criminal, naturalmente criticable y condenable.
Pero si a este pobre hombre le han dicho que el hombre es superior, que inclusive se llama hombre de Homo sapiens, la mujer también es Homo sapiens. Él es varón, ella es mujer, y hombre es tanto él como la mujer. Pero ¿quién le dice que es al revés? No, soy hombre. ¿Cómo va a ser este hombre capaz de respetar a su mujer si cuando reza dice Padre nuestro y no Madre nuestra? ¿Cómo va a respetar este hombre a su mujer si le han dicho que la mujer es el producto de una costilla? Y todas las religiones, inclusive las más antiguas, le han dicho que la mujer es un ser inferior. Y actualmente todavía hay países, sobre todo islámicos, en donde la mujer no tiene ni siquiera la posibilidad de mostrar su rostro entero. Siglos ha durado esta violencia contra la mujer. Y decirle ahora a un hombre que inclusive a veces no tiene educación secundaria que no maltrata a su mujer. Hay que cambiar todo eso. Ni una menos, de acuerdo, pero ni uno menos tampoco. Y usted no puede condenar a un hombre que toda su vida le han dicho que él es el macho. Inclusive había padres de familia que cuando salían le decían al hijo, al varón, así sea segundo, tercero, tú te quedas reemplazándome, tú cuidas a tu mamá. Entonces, bajo esa educación es un chip, es un meme, como se dice en biología, un meme, es decir, un instrumento educativo que se ha metido a fuego en el cerebro. Entonces hay que hacer al revés. ¿Usted cree que en los colegios, sobre todo católicos, se enseña teoría de la evolución para decirle a los seres humanos que somos el producto de una evolución de 4.000 millones de años? No. Les hemos dicho lo que les estamos diciendo. Y si usted revisa uno de los libros sagrados como la Biblia, a la mujer le ha dicho Dios, sufrirás en tu preñez, parirás con dolor y tu marido te dominará. ¿Alguna vez tendremos cardenalas, mujeres, papisas? Ni siquiera tenemos obispas. ¿Cómo es eso? Entonces, esos elementos educativos tienen que cambiar radicalmente, 180 grados. Pero eso representa una revolución en la educación. Claro. Si la criminalidad está en relación importante con el factor educativo, le pregunto si la educación totalitaria y la educación en el libertinaje son los extremos que retroalimentan la criminalidad. Sí. Entonces, ¿cuál sería el punto medio de la educación recomendable? Depende del lugar donde usted viva. Si evidentemente usted vive en un país totalitario, tiene que adaptarse o salir. Yo creo que para supervivir se necesitan 3 elementos fundamentales. Primero, la inteligencia, pero es necesaria una capacidad de adaptación también. Si usted va a países árabes, como algunos todavía tienen disposiciones legales como para que a una mujer adúltera se la mate, a uno que consume drogas o que vende drogas lo asesinan sin saber por qué razón. En nuestro país a una persona acusada de violación lo meten a la cárcel si tenga 19 años o 20 años, sin saber por qué es violador, cuáles son las causas. En el libro yo preciso con claridad, si usted quiere tener un tratamiento tiene que conocer las causas del problema. Si no conoce las causas del problema, usted está dando manotazos en el tratamiento. Entonces, no hay duda que los extremos siempre son dañinos, siempre. Tiene usted que buscar un justo medio en el cual no solamente considere a la persona, porque no todos tienen los mismos recursos mentales. Hay unos superdotados, hay unos infradotados. Uno de los asuntos que critico severamente es la política peruana de educación. No es posible tener lo que se llama inclusión social en los colegios. Usted no puede meter en una sola aula a niños superdotados, con deficientes, con sordos, con ciegos. Eso es un gravísimo error. Entonces usted tiene que saber quién es la persona a la que está educando y sobre todo para qué sociedad la está educando. Si usted vive en una sociedad en la cual el Dios es Alá, es posible que si usted habla de Jehová lo persigan y lo maten. Entonces el justo medio está en relación a las personas que educa, al contexto donde va a vivir y al futuro en donde va a vivir esa persona. ¿A usted le parece que en una sociedad donde el Dios es el dinero se puede disminuir la delincuencia y la criminalidad? Es absolutamente aceptable la teoría de que el Dios dinero es el que atrae
a muchas mentalidades criminales, delictivas. Ya hablaba de que inclusive hay gente que mata por dinero. Y la conquista de los pueblos no siempre se hace por ideologías, ni políticas, ni religiosas, sino por conquistar aspectos materiales. Esas mentalidades opresoras, dictatoriales e inclusive abusivas son gobernantes que hacen mucho daño al desarrollo humano. En consecuencia, doctor, usted también estudia en su libro los fundamentos antropológicos de la criminalidad. Sí. Y mucho ilustra su bagaje teórico con casos concretos, Claro, e históricos. Hay un capítulo dedicado específicamente a la política criminal. ¿Usted cree que la política criminal debe tener carácter universal o tiene que tener carácter ajustado al tipo de sociedad donde se desempeña? Hay tres términos que pueden orientar la respuesta: la palabra moral, la palabra ética y la palabra deontológica. La moral son las normas, las reglas para determinado grupo social en determinada época. Las normas de los cristianos católicos no son las mismas de las normas de los cristianos evangélicos. Y las normas de los católicos y de los cristianos evangélicos no son las mismas que los que profesan el culto a Buda o al culto a Alá. Entonces, es evidente que hay que considerar este factor que es importante. En segundo lugar, no hay duda, su pregunta apunta sobre todo a un factor correctivo, ¿verdad? ¿La puede repetir? Sí. Si la política criminal se ajusta necesariamente a un carácter universal o particular de la sociedad. Las respuestas son ambiguas porque si usted vive dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, el carácter universal es mucho más aceptable que si usted vive en un país como Venezuela. O sea, hay normas éticas que son normas para todos los seres humanos. Por ejemplo, el respeto a la vida. Y el valor ético por excelencia es la libertad. Entonces, esa norma ética es universal, es generalizada, es para todo el planeta. La justicia, la verdad. Pero las normas morales dependen de cada ideología, de cada país y de cada grupo humano. Entre los grupos cristianos evangélicos hay unos que, por ejemplo, no aceptan la vacunación ni aceptan la transfusión sanguínea y creen que si a una persona le ponen sangre se va a ir al infierno. Entonces, esas normas morales son restringidas para una determinada agrupación humana. En cambio, las normas éticas son universales. Esas normas tienen que respetarse y eso es lo que se llama desde las Naciones Unidas los derechos humanos. Entonces, la criminalidad está muchas veces dependiente de los factores antropológicos. Por ejemplo, en nuestro país hay unas festividades en unas regiones del Cusco en donde las comunidades se enfrentan, pelean una vez al año con heridos y muertos. Esas comunidades que se enfrentan para rendir culto a la Mamapacha creen que los que triunfan van a tener mejores cosechas y mejor salud. Esas comunidades creen que cuanto más heridos haya en el grupo opositor y cuantos más muertos hayan, ellos van a ser más desgraciados que nosotros. Y lo curioso es que en estas festividades están el jefe de policía, el sacerdote, el juez, el fiscal, el director de salud, todo el mundo auspiciando eso. Ese factor antropológico, por ejemplo, debería desaparecer. En países como España, antropológicamente, la corrida de toros está en todas partes, menos en Barcelona, menos en el país catalán. Entonces esas normas para una región no son válidas para la otra. Y esos factores antropológicos son los que llevan muchas veces a estos enfrentamientos por ideologías. Y evidentemente eso va a ser muy difícil porque son mitos, ¿no? Son prejuicios y son factores comunales que tienen siglos de existencia. Pues. Finalmente, su estudio está dirigido no solo a la prevención y diagnóstico, sino a la reeducación y ahí la importancia de la misión deontológica. Exactamente. Vuelvo a decirle que una determinada patología, en este caso la patología social que se llama criminalidad,
en la cual está inmersa la corrupción, tiene necesidad de un diagnóstico. No puede usted dar normas generales. Esta persona roba por una razón. Un extremo sería robo porque no tengo dinero y mi hijo se muere. Una razón. La otra sería robo porque me da la gana. Tengo mucho dinero, inclusive robo, sigo robando. Entonces, definitivamente las causas en los procesos criminales, en los hechos criminales, deben ser analizados factorialmente y en las instancias judiciales debieran tener el cuidado de señalar dos cosas. Primero, que no hay criminales a los cuales se les puede aplacar una ley generalizada. Hay que individualizar no solamente el hecho delictivo, sino la personalidad que lo comete. El juez debiera saber eso. Y la otra es un consejo que ha dado Franz Kafka en su famoso libro El Proceso. Dice, si todos los abogados y magistrados supieran que en cada acusado hay también belleza, sus sentencias serían diferentes. Entonces, este factor nos hace comprender que las medidas reeducativas y rehabilitatorias deben ser diferentes. Por ejemplo, un hecho insólito, increíble, que ojalá si esto se difunde, serviría de base para una transformación fundamental en las prisiones y en las cárceles. ¿Cómo es posible que a las personas acusadas los metan en las mismas prisiones que los sentenciados? ¿Cómo es posible que hay personas que están acusadas durante años y salen liberadas porque no fueron culpables? ¿Y cómo es posible que en ambientes carcelarios haya gente que ingresa como bachiller en delito y sale doctorado en delito? Quiere decir que se han mezclado las cosas. Yo postulo en este libro la necesidad de tener prisiones para los acusados y cárceles para los sentenciados, con medidas rehabilitatorias para unos y reeducativas para otros. De las cárceles las personas tienen que salir socializadas para la sociedad donde se vive. No pueden salir peor de lo que entraron. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. Entonces, hay detalles como este, por ejemplo. Si yo como médico envío a un paciente a una clínica, mi obligación es ir a visitarlo y saber qué hacen con mi paciente en esa clínica. ¿Usted sabe de algún juez que haya sentenciado a prisión a alguien y haya ido a visitarlo a la cárcel? Se escudan que eso es misión del INPE. ¿Qué es esto? Se ha pensado en ese factor que en filosofía se llama teleología. Se ha pensado que al sentenciar a una persona, al salir, será otra, y pensamos que mi sentencia lo va a hacer mejor. ¿Y a dónde lo mando? Entonces todos estos hechos tienen que ser de reestructuración completa. La mentalidad de los magistrados tiene que ser diferente. No se trata de ser fetichista de la ley. No siempre 2 y 2 son 4, también puede ser 22. Entonces este pensamiento filosófico, teleológico, e inclusive pensamiento fundamentalmente humano, no ético, como dice la filosofía, tiene que valorar los potenciales positivos que tiene un criminal para poderlos utilizar en sus carcelerías, en sus prisiones, y hacer que salgan mejores. No es posible meter a gente de 18, 19, 20 años en cárceles donde no hacen nada y están viviendo de lo que nosotros como contribuyentes pagamos al Estado. Con una ociosidad, y todo el mundo dice la ociosidad es madre de todos los vicios. Claro, en esos ambientes es eso lo que ocurre. No necesitamos más cárceles, como no necesitamos más hospitales. Necesitamos prevenir el delito, prevenir la enfermedad. En alguna parte del libro creo que hablo de que el Ministerio de Salud debiera cambiar de nombre, debiera llamarse Ministerio de la Enfermedad, porque no se ocupe la salud. Y las cárceles no son la medida. Usted sabe que en países como Holanda, Suecia, están cerrando las cárceles, están alquilándolas para otras cosas. La corrección del delito es fundamentalmente rehabilitatorio, reeducativo, por lo ideal es su prevención. Y esa prevención se hace desde la familia. Efectivamente. Doctor Artidoro Cáceres Velázquez, en nombre de librosperuanos.com, les agradecemos infinitamente por A esta ustedes gentileza. por darme la oportunidad de difundir un pensamiento que ojalá sea útil.